Hoy voy a hacer algunas reflexiones que entiendo la audiencia no espera de mí un lugar común y estar insistiendo en temas que otros abordan, sino en tratar de correr el eje del debate, en usar la imaginación y la creatividad a los efectos de salir de los atolladeros en que estamos, como dije antes, no solo en la región, sino en otras partes del mundo. Por ejemplo, en el baluarte del mundo libre, Estados Unidos, yo publiqué hace relativamente poco un libro editado por el Fondo de Cultura Económica que se titula Estados Unidos contra Estados Unidos, para mostrar el declive fenomenal que viene ocurriendo en el baluarte del mundo libre, en el otrora baluarte del mundo libre, y que es consecuencia de haber abandonado los valores y principios extraordinarios de los padres fundadores en Estados Unidos. Las dos últimas gestiones, por ejemplo, la del presidente Trump, ha aumentado notablemente el gasto público, ha aumentado notablemente el déficit y el endeudamiento, y ha incurrido en algo que yo estimo es una vergüenza para cualquier persona medianamente decente, y es haber desconocido los resultados electorales en base a reglas que él mismo aceptó. Al haber desconocido, a pesar de que los 50 estados, subrayo, los 50 estados certificaron el triunfo de su oponente, 61 jueces federales y locales, 8 de los cuales, dicho sea de paso, designados por el propio Trump, certificaron la victoria de su oponente o su opositor, y su propio vicepresidente certificó ese resultado. Y sin embargo, el expresidente Trump no reconoció el resultado electoral, y ahora resulta que asume otro gobierno que decide intensificar el volumen del gasto público, la deuda y el déficit. Afortunadamente en Estados Unidos, como ocurre en otros lugares, hay universidades, hay instituciones, hay fundaciones que hacen esfuerzos muy valiosos para revertir esa situación. Ahora, esto no es solo en Estados Unidos. Si nosotros miramos lo que ocurre en la Argentina, en mi país, lo que ocurre en Perú, lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en Venezuela, son voces de alarma. En Europa avanza el nacionalismo xenófobo, tenemos un papa peronista, de manera que el cuadro de situación es sumamente difícil, pero es un desafío, me parece, para nosotros los liberales, a los efectos de trabajar en nuevos argumentos y paradigmas para revertir esta situación que perjudica a todos, pero muy especialmente a los más vulnerables y a la gente más necesitada. Yo quiero brevemente en esta exposición referirme a dos puntos que considero que son medulares. Uno, estimo que es el tema del cual deriva todo lo demás, como dije al principio, al comienzo de esta presentación, y es la educación. Tenemos que despegarnos del espíritu conservador, enredado en telarañas mentales, incapaces de ver más allá del statu quo, para imaginar la exploración de nuevas avenidas que nos permitan, como digo, salir del atolladero. Y lo primero cuando se habla de educación es mostrar una inconsistencia. Y esto es común que mucha gente diga en reuniones sociales que admite que la educación es lo más importante. Pero luego, en esas reuniones sociales de engullir alimentos, cada uno se dedica a sus arbitrajes personales y se olvidan por completo de la educación. Eso es una gran inconsistencia. Yo creo
como he repetido varias veces, no es una exageración decir que cuando nos acostamos a la noche tenemos que preguntarnos qué hicimos para que se nos respete. Si la respuesta es nada, no tenemos derecho a quejarnos, porque todos, subrayo, todos, o para ser más preciso, como decía Borges cuando se despedía de sus audiencias, me despido de cada uno porque cada uno es una realidad, y no digo todos porque es una abstracción, digo cada uno debería de hacerse esa pregunta, no importa si se dedica a la jardinería, a la música, a la filosofía, a la medicina, a la economía, el derecho o lo que fuera. Todos estamos interesados en que se nos respete, no podemos actuar como si estuviéramos en un inmenso anfiteatro mirando el escenario para que otros nos resuelvan los problemas. Cada uno tenemos que contribuir, como decían los padres fundadores, especialmente Thomas Jefferson en Estados Unidos, el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Alexis de Tocqueville, en uno de sus libros, no el más conocido, no el Democracia en América, sino el antiguo régimen de la Revolución Francesa, decía que es común que en países donde hay gran progreso moral y material, la gente da eso por sentado. Y ese es el momento fatal, porque empiezan a ocupar, especialmente en las cátedras, tradiciones de pensamiento opuestas, y cuando aparece el debate, irrumpe el debate, resulta que los supuestos defensores de la sociedad abierta no tenían argumentos, porque no habían estudiado, porque habían dado eso por sentado, como si fuera una cosa automática que nos viene del cielo, nos viene de arriba, sin necesidad de hacer esfuerzos. Entonces vuelvo al tema de la educación y digo, ¿qué quiere decir educación? No quiere decir transmitir cualquier cosa en cualquier dirección, sino transmitir algo que es el eje central o la columna vertebral de la educación, que es el respeto recíproco. Primero. Segundo, ¿qué clima requiere la educación? La educación requiere puertas y ventanas abiertas, que entre mucho oxígeno, dado que la educación es un proceso de prueba y error en un contexto evolutivo, donde nadie, y esto lo quiero poner en negritas o en letras muy grandes, destacadas, nadie tiene la precisa de cuál debe ser la estructura curricular que debe imponerse a otros. Un proceso abierto, oxigenado, evolutivo, de prueba y error, como digo, donde tiene que haber máximas competencias entre distintas ofertas educativas que se hacen de auditorías cruzadas entre sí para lograr el máximo nivel de excelencia académica. Entonces viene acá una pregunta clave. ¿Qué es eso de los ministerios de Educación y Cultura? Pues son una cachetada feroz a la inteligencia. Alguien que acepta ser ministro de Cultura y Educación no tiene la menor idea qué es la educación y la cultura, puesto que, nuevamente digo, se requiere sistemas abiertos y competitivos. No es que diga, yo voy a ser un buen ministro de Economía si soy ministro de Economía, o alguno de ustedes que me están escuchando. Porque cualquier cosa que hagamos en el cargo está mal, porque tenemos que dar lugar a la apertura, a la competencia, a las auditorías cruzadas, como acabo de decir. Por supuesto que si alguien asume como ministro de Economía o ministro de Cultura y no hace absolutamente nada, bueno, bienvenido, pero generalmente cuando alguien es nombrado ministro de Cultura y Educación, se lo toma a pecho y empieza con entusiasmo a establecer pautas de estructuras curriculares que enloquecen a las universidades, dicho sea de paso, y a los colegios, con estructuras burocráticas, permisos, pautas, etc. Mi hija mayor, cuando iba al colegio, yo tuve una relación con mi mujer, una relación muy estrecha con la directora, que me decía, claro, en estos climas, yo le digo a mi claustro
que ni siquiera piensen en nuevas variantes, puesto que aparece la Gestapo de nuestra época, que son los inspectores del Ministerio de Educación, y me van a cerrar el colegio si yo tengo iniciativas distintas de lo que se le ocurre a la estrechez mental de los burócratas en los pasillos de los ministerios de Educación y Cultura. Entonces, este es un primer punto. Otro punto clave es preguntarse ¿qué quiere decir? Bueno, dicho sea de paso, en Estados Unidos nunca existió Ministerio de Cultura y Educación. Carter impuso una Secretaría de Educación que Ronald Reagan trató de eliminar sin éxito. Y dicho sea de paso, entre paréntesis, recomiendo un autor que es Thomas Sowell, que acaba de cumplir 90 años, que es Senior Research Fellow de Hoover en Stanford, y que escribió un libro que se llama Inside American Education, o sea, dentro de la educación estadounidense, donde muestra los errores y horrores de las estructuras burocráticas de educación. Por eso es, y sigo con este paréntesis, por eso es que en The Economist de Londres, hace relativamente poco, le destinó unas 3-4 páginas al llamado homeschooling, o sea, la educación desde el hogar, que los padres no necesitan saber álgebra, ni geometría, ni historia, simplemente preocuparse de que cumplan horarios, y por internet le hacen apoyo logístico para esos cursos, y además le brindan grandes espacios para la socialización, clubs de baile, de ajedrez, de rugby, de fútbol, etc. Y lo que quiero destacar en The Economist de Londres, cuando hablaba del homeschooling, los oficiales de admisión de las universidades del Ivy League, o sea, del top de Estados Unidos, queda constancia en ese trabajo que estaban impresionados con la calidad educativa de los que venían del homeschooling, y no solo la calidad académica, sino su vestimenta y su lenguaje. Y son padres que intentan salvar a sus hijos de adoctrinamientos y politización, porque cada vez que vinculamos el aparato estatal con la educación, tenemos que comprender que el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno son las botas, la fuerza y la violencia, que no tiene nada que hacer en algo tan delicado y extraordinario como la educación. Entonces decía y me preguntaba, para retomar, ¿qué es eso de educación pública? Pues es una fachada, es una cosmética, es un encubrimiento para la palabra verdadera que es educación estatal, porque la educación privada es también para el público, de manera que educación pública no quiere decir nada, es educación estatal. Y como no queda bien, igual que hablar de periodismo estatal, teatro estatal, o poemas, o poesía estatal, o literatura estatal, pues educación estatal es una palabra que tratan de cubrirla con educación pública. Otro punto y otro capítulo en esto. ¿Qué hacer con las instituciones estatales de educación? Yo propongo, y no soy original en esto porque hay mucha bibliografía sobre este tema, propongo venderlas todas. ¿A quiénes? Eventualmente al mismo claustro que hoy está dictando en el colegio o la universidad estatal. Porque quiero destacar muy especialmente que acá no se trata que en la educación estatal hay malos profesores y buenos profesores en la privada. No, en la estatal también hay muy buenos profesores y muy abnegados. Yo personalmente estaría escupiendo al cielo si digo eso, porque yo fui profesor titular en 5 facultades en la Universidad de Buenos Aires, Ciencias Económicas, Derecho e Ingeniería, Sociología, y en el Departamento de Historia, de Filosofía y Letras. Fui director del Departamento de Doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, de manera que estaría escupiendo al cielo. No es eso lo que digo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hablo del tema de incentivos. Hay 3 autores, hay una terna que se ha dedicado especialmente al tema de los incentivos, que es el Premio Nobel en Economía Ronald Coase, que es Harold Dempsey, que es Douglas North, que lo quiero poner en una versión telegráfica, en una píldora, digamos, para ustedes, y es esto. No es lo mismo, no es la misma actitud que tenemos nosotros cuando tomamos café y encendemos las luces y tenemos que pagar nosotros las cuentas,
que cuando obligamos a terceros a que las paguen con el fruto de su trabajo. Es un tema, como digo, de incentivos. Hay, como ustedes habrán visto, muchos estudios que se refieren a instituciones estatales, en este caso universitarias, donde en algunos casos se podría mandar por el costo por año por graduado, se podía mandar a Harvard 2 veces por lo que cuesta la institución local, a Harvard, a pesar que en muchos de esos estudios se toman solamente gastos corrientes y no se computan activos inmovilizados. Entonces, como decía, ¿a quién venderles? Al mismo claustro, y en un acto y un rapto, digamos, de entusiasmo, yo diría, regálensela. Pero al momento siguiente, que son los titulares, todos los incentivos cambian radicalmente. Y toda la politización y todo ese tipo de actividades desaparecen de esos claustros. Ahora, por último, en este tema de la educación, ¿qué hacer con las personas que tienen las condiciones intelectuales para aplicar a las ofertas educativas existentes, pero no tienen suficientes ingresos? Bueno, yo creo que es interesante aplicar lo que otro premio Nobel en Economía ha sugerido, Milton Friedman, como una política de transición, y es entregar vouchers, o sea, financiar la demanda, pero no la oferta. O sea, la demanda, el candidato, pero no la oferta de todas las estructuras y los activos y la administración de recursos. Entonces, si alguien dijera con mi propuesta que no se contempla a la gente de menores ingresos, está faltando a la verdad, puesto que estoy sugiriendo los vouchers, o sea, todos los que tienen las condiciones y no tienen los ingresos estarán financiados. Pero como se dice en lógica, hay un non sequitur, o sea, no se sigue del hecho que unos que tengan que financiar la educación de otros, en este caso la demanda, no se sigue, no se desprende, no se concluye que haya instituciones estatales de educación. Puesto que el candidato, o los padres del candidato, si son muy niños o muy jóvenes, van a elegir de todas las instituciones privadas las que más le atraen. O sea que olvídense, no pueden ya utilizar el pretexto de que no se ayuda a la gente de menores ingresos. Esto está cubierto con los vouchers. Lo que en realidad están tratando de cubrir son sus puestos laborales, es el adoctrinamiento, es la politización, son temas que nada tienen que ver con estructuras educativas. Ahora, si hay algunas carreras que necesitan acreditación, como de hecho hay, debería aplicarse lo mismo que se aplicaba originalmente en Europa, o más aún en las colonias de Estados Unidos, y es academias privadas e instituciones dedicadas a la acreditación son las que se ocupan de acreditar y, dicho sea de paso, compiten entre sí para lograr excelencia académica. Otra vez el tema de las auditorías cruzadas. Entonces ya sabemos que los humanos no somos perfectos, que no es una condición al alcance de los mortales. De lo que se trata es de maximizar la energía creativa. Y si alguno de los que me están escuchando dice, no, la educación esta es mala, habría que hacer tal cosa en tal horario, con tal mezcla de materias, con tal estructura curricular, pues hágalo y compita. Pero no hagamos esa parodia de decir, juntémonos en una mesa a debatir qué país queremos para imponer desde el vértice del poder cuáles son las estructuras curriculares que pensamos hay que adoptar. Otra vez, un sistema abierto. Y es cierto
que en algunas instituciones privadas hay cátedras que son lamentables, pero tengamos en cuenta que muchos de los que enseñan en instituciones privadas han sido en algún momento capacitados en instituciones estatales. Por lo tanto, eso se minimizaría. Pero de todas formas, de lo que se trata es de sacar lo mejor de la comunidad, lo mejor del pensamiento para innovaciones educativas. Porque en muchos países donde hay estas pesadas estructuras burocráticas de ministerios, como digo, de educación y cultura, resulta que cuando se habla de educación privada, en realidad es una educación que está privada de toda independencia. Puede elegir cuál es el color de los ladrillos de su edificio, cómo es el campus, si hay uniformes en los colegios, qué color de uniformes, pero lo que allí se expende, esto es estructura curricular, está manejado por los Ministerios de Educación y Cultura, otorgando permisos, trámites, en fin. Yo personalmente he sido 23 años rector de SIADE en Buenos Aires y conozco lo que son las peleas con esas mentes liliputenses en los Ministerios de Educación y Cultura. Hay algunos distraídos que dicen, sí, lo que se necesita es un buen ministro de Educación. Pues craso error. Lo que se necesita es apertura intelectual, donde si se considera que se deben enseñar todas las tradiciones de pensamiento, donde se debe estimular el feedback, donde se debe estimular el espíritu contestatario, que es lo que yo personalmente creo, bienvenido. Y eso compiten con otras instituciones. Porque en muchos casos, habiendo los permisos del Ministerio de Educación, se aplica lo que en economía llamamos la ley de Gresham. Esto es, se equipara al mismo nivel una buena universidad, con buen claustro, con buena excelencia académica, con otras universidades que son pésimas, que simplemente han sido aprobadas por arreglos, digamos, con distintos rectores y privilegios de distinta naturaleza. Este es mi primer punto. El segundo punto y último en esta presentación es otro capítulo que creo que es importantísimo meditar, y es la banca central. La banca central, que la gente da por sentado que esto fue de toda la vida y fue de antes de ayer, es del siglo XX, alrededor de 1935. La Banca de Inglaterra fue anterior, pero digamos la mayor parte de los bancos centrales son del siglo XX. Y otro premio Nobel en Economía, Hayek, en su trabajo del Institute for Economic Affairs del año 76, The Denationalization of Money, bien traducido es la privatización del dinero, dice Hayek: hemos demorado 200 años en darnos cuenta del horror y el error de atar la religión al poder político. No nos demoremos otros 200 años más en darnos cuenta del error y el horror de atar la moneda a la administración estatal, puesto que es un fetiche, pues solamente, diría yo, como el cuento del lobo feroz, es para comernos mejor, para expoliarnos mejor, para destruir el poder adquisitivo, para estafarnos mejor. Entonces, eliminar el Banco Central y el curso forzoso permite que la gente elija cuáles son los activos monetarios que prefiere. Eventualmente, si eso se hace hoy, una conjetura es que elegirán prima facie el dólar, por ejemplo. Pero si hay un sistema bancario y financiero realmente compatible con la libertad y no hay Banco Central ni curso forzoso, tarde o temprano, igual que fue la historia de la moneda cuando se abandonó el trueque o el cambio directo para ir al cambio indirecto con distintas mercancías, van a haber otros que van a sugerir mejores monedas que el dólar, sea el oro, la plata, una canasta de monedas o lo que fuera. No podemos decir prima facie. Ahora, quiero destacar lo siguiente. Supongamos que haya un banco central que reúna los economistas más probos y más eficientes del planeta.
están embretados en decidir entre uno de tres caminos. Solamente a qué tasa expandir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Pues cualquiera de las tres variantes van a afectar los precios relativos. O sea, los precios van a ser distintos de lo que hubieran sido si no hubiera habido esa intromisión. Y como sabemos, los precios son los únicos indicadores que tiene el mercado para asignar recursos. Por lo tanto, hay consumo de capital, por lo tanto, hay baja de salarios e ingresos en términos reales. No hay forma que los banqueros centrales no puedan cometer errores. Y si se dice, bueno, tengamos un banco central independiente, independientemente de quién, del secretario del Tesoro, del ministro de Economía, o del Parlamento, o del presidente. Bueno, pues se equivocará independientemente. No solo Hayek, que abrió la posibilidad de una suculenta bibliografía que hoy está disponible, especial, aunque no exclusivamente del mundo anglosajón, sino también otro premio Nobel que mencioné antes, Milton Friedman, en sus conferencias en Israel en el año 73, traducidas por el Ateneo de Buenos Aires como Moneda y Desarrollo Económico. Él dice en la página 55, y no estoy haciendo alarde de esto porque lo digo en todos los semestres con mis alumnos, dice que todo el problema monetario aparece cuando irrumpe el Banco Central. Y en su última, porque ha pasado por distintas propuestas Milton Friedman, pero su último trabajo sobre moneda se llama Monetary Mischief, donde dice textualmente: la moneda es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de banqueros centrales. Por supuesto, ustedes me dirán, hay banqueros centrales que son más responsables que otros, hay unos que no tienen expansiones y contracciones erráticas y que mantienen, hay un problema de grado, pero no de naturaleza. El problema está en la banca central. Porque como sabemos, la inflación es consecuencia de la expansión exógena de dinero y su resultado altera los precios relativos. Al contrario de lo que habitualmente se dice, que la inflación provoca un aumento general de precios, pues si fuera general no habría problema. Los salarios también son precios, y si todo galopa al 50% anual, mensual o diario, no habría problema de desequilibrio entre precios e ingresos. Habría que llevar eventualmente los billetes en carretillas, habría que modificar los dígitos en la máquina de calcular o los libros de contabilidad, pero no habría problema. El problema, lo contundente de la inflación, es la distorsión de los precios relativos, es decir, unos se mueven de distinta manera que otros. Y eso pone como una especie de velo sobre el tablero de señales de precios, falseando los indicadores, y como digo, como los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, hay un despilfarro o derroche de recursos que implica mayor pobreza. Ahora, por último, para cerrar, supongamos que alguien dice, bueno, pero los banqueros centrales, determinados banqueros centrales, son tan geniales que tienen una especie de bola de cristal y se adelantan a lo que la gente quiere y hacen lo que la gente quiere. La respuesta a esto es doble. Primero, si va a ser lo mismo que lo que la gente hubiera hecho, ¿para qué diablos se metieron? Ahorrando honorarios. Segundo, la única forma de saber qué es lo que hubiera hecho la gente es dejarla actuar. El decir o el hablar de la soberanía monetaria es otro cachetazo a la inteligencia. Es lo mismo que hablar de la soberanía de la zanahoria. La soberanía, como diría Bertrand de Jouvenel, está calzada, es inherente a la persona, al individuo. El hablar de soberanía monetaria es solo un cover-up o un encubrimiento para poder distorsionar el poder adquisitivo. Por más que en las cartas orgánicas de la mayor parte de las bancas centrales está el preservar el poder adquisitivo del dinero, pues les informo, y seguramente ustedes saben, que no hay ninguna banca central en ninguna parte del planeta Tierra que haya preservado poder adquisitivo alguno.
he dicho muchas gracias.